Para el día de hoy vamos a trabajar con lo que es el diseño y cálculo de una conexión apernada columna viga en su eje mayor. Eso lo vamos a ver ahorita. Y eso estará hecho bajo el método del estado límite para los LRFD, la ISC 360-10. Bueno, quien les habla para todos ustedes, el ingeniero Rubén González, y vamos a dar comienzo a este nuevo tutorial. Me refería a ustedes que es en su eje mayor, ya que aquí podemos ver la conexión. Esta es una vista en elevación y esta es una vista en planta. Va a estar conectada por acá la viga. Esta va a ser la columna y esta es la viga, porque también se podría hacer por acá, y la conexión, pues los cálculos variarían. Entonces vamos a comenzar. Como siempre, vamos a diseñar la conexión, la propiedad de los materiales. Vamos a trabajar con acero A36. Ya las características son bastante conocidas. El FSUD es 2530 y un FSUD de 4080 kilogramos por centímetro cuadrado. Utilizaremos esta misma tabla, que son unos perfiles bastante conocidos acá en el Perú. Y bueno, las características geométricas, ahora bueno, tendremos la de la columna y tendremos la de la viga. Utilizaré una viga para un perfil para la viga de un 8x21 y para la columna un 10x12, y estas serán sus características geométricas. También tendremos acá las solicitaciones aplicadas tendremos una carga axial de 204 kilogramos y un corte de 748 kilogramos. Para este pues, tendremos que la demanda de corte será RU, y para nosotros será nada más que la raíz cuadrada de la carga axial al cuadrado más el corte último al cuadrado, y eso nos dará una resistencia requerida de 775.32 kilogramos. Entonces tendremos para la resistencia de tracción y corte de pernos Phi su RN, que este es el apartado donde se encuentra esta fórmula en la ISC, en la J3, en la fórmula 2. Tendremos que será el Phi por el FNB por AB por N. Utilizaremos un perno A325 cuya tensión de corte nominal, que es FNB, será de 3800 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Un diámetro del perno de 5 octavos de pulgada, que es de 1.58 centímetros. El área del perno 1.98 centímetros cuadrados, y el número de pernos en la conexión serán 2. Y ese valor, y el Phi será de 0.75. Y ese valor de FNB de tensión nominal lo conseguimos en la tabla J32. Aquí nos habla de los tipos de pernos, el perno A305, pernos A325. Aquí dice cuando la rosca no está excluida en el plano de corte o cuando la rosca está excluida del plano de corte. Hay que tomar esas consideraciones a la hora de hacer el diseño. Y aquí nos da la tensión de tracción nominal, que sería FNT, y la tensión de corte nominal en conexiones FNB, que es la que voy a utilizar acá, 3800 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces tendremos que, sustituyendo los términos, tendremos que la tensión será de 11.286. Tengo una tensión requerida de 775,32, es menor que 11.286, estaremos ok. Para la segunda condición que hay que hacer, el segundo chequeo, será resistencia de aplastamiento y de desgarre en perforaciones de perno. Está contenido en la ISC J3, y aquí aplicaremos dos condiciones por aplastamiento, que es la J36A, y me dice que será Phi por 240 por D por T por FSU. Conocemos el Phi, el 240 nos lo da la fórmula, el D, que es el diámetro, el T en este caso será 0.80 la plancha a conectar, y el FSU 4080 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tendremos un FISU R1 de 9282.82 kilogramos. Por desgarre, ese está contenido en la fórmula J36B. Tendremos que el FISU RN es de Phi por 2.11 por LC por T por FU. LC va a ser la distancia libre en la dirección de carga entre el borde de la perforación y el borde de la perforación adyacente o borde del material. Ese es LC. Eso lo vamos a conseguir
en la tabla J34, donde me dice la distancia mínima al borde, desde el centro del agujero estándar hasta el borde de la parte conectada. Entonces, si tenemos un perno de 5 octavos, la distancia mínima que debe haber será de 7 octavos. Y aquí tendremos, en este caso yo voy a tomar la más desfavorable, que será LC, desde el centro del perno hasta el borde, porque LC también se podrá considerar entre estos dos. Eso será 2.22 centímetros. Sustituyo los términos y me da que el Phi sub Rn2 será de 11.466. De esos dos, pues elijo el menor, el más desfavorable, y tendré que 775.32 es menor que 9.282,82 kilogramos. Entonces estamos ok. Ahora pasaremos al tercer chequeo, que será resistencia de los elementos a corte. Está contenido en la ISCJ4 y tendremos para la fluencia en corte del elemento la J43. Tendremos que el Phi sub Rn será el Phi por 0,60 por el F sub Y de la placa por el AGB, y el AGB no es más que el área bruta solicitada a corte, y será la longitud por T, pues el espesor. Entonces tengo esta L pues será la sumatoria de 2.33, el que tengo anterior, el LC multiplicado por 4. O sea, sería la longitud mínima que debería tener la plancha por el 0,80, me dará 710 el AGB, y aplicando la fórmula me dará 8.083.35 kilogramos. Y para la ruptura en corte del elemento está contenido en la ISCJ44, tendré que será el Phi por 0,60 por el F sub Y de la placa por el ANB, y el ANB es el área neta solicitada a corte, que será la longitud, que ya la conocemos acá, por HO, que es el diámetro del agujero. ¿Qué pasa? Ahí nos vamos a la tabla J33, dimensiones de agujero nominal, que me dice, ¿ve?, que si el perno es de 5 octavos, el agujero que hay que hacer es de 11,16. Si fuera de 3 cuartos, de 13,16. Si fuera de 7 octavos, de 15,16. Si fuera de 1 octavo, mírense. Entonces, si en algún momento nosotros no tuviéramos esta tabla, yo simplemente tendría que añadirle 1 octavo al diámetro del perno, y ese sería el diámetro del agujero. ¿Ve? Porque le están agregando 1 octavo. En algunos casos le agregan un 16 también, podría ser. Pero en este caso, mira, la norma está tomando 1 octavo. Entonces, este es 5 octavos más 1 octavo, 11,16. Entonces, él va dando más o menos. Pero aquí nos podemos guiar. Entonces, aquí me da directamente el HO. Si no, tuviéramos que calcularlo con la fórmula que le acabo de decir. Entonces, la área bruta corte sería de 430 centímetros cuadrados. Y sustituyo términos entre estos dos. Entre los dos, agarro el menor, el más desfavorable, y lo chequeo con la requerida, la resistencia requerida, y me está dando que 775.32 es menor que 4.910 kilogramos. Estamos ok. Ahí pasaremos al cuarto punto, que será la resistencia de bloque de corte. Está contenido en la ISCJ4 y me da esta expresión. Esta expresión completa que está acá yo la voy a dividir en dos. En esta parte que está acá, una fórmula, y esta otra fórmula. Y aquí tendré que necesito ANT, que no lo conozco, y ANT es la área solicitada a tracción, y no es más que el LC menos 1/2 por el diámetro del agujero por T. Ese es solamente el área neta a tracción en este caso, y me dará 2.41 centímetros cuadrados. Ya diciendo que porque estas áreas van disminuyendo, porque se va haciendo más estricto el control. Entonces tendremos lo que es fractura de tracción más fluencia de corte, y será 0,60 el F sub U más el área neta de corte más VS, que ahorita se lo voy a explicar, más el F sub U más ANT, que lo acabo de calcular, el área neta de tracción, y me da 20.359.20 kilogramos. Aquí me dice que el sub el VS que está acá vale 1 cuando la tracción es uniforme, y si la tensión de tracción no es uniforme será de 0.5.
voy con el segundo paso, con la otra parte de la ecuación, que será la fluencia de corte más fractura de tracción, y tendremos que sustituir términos. Ya todos estos términos son conocidos, solamente los sustituimos. Tenemos estos dos valores y vemos que 20.359,20 es menor que 20.610, o sea que quien comandará el diseño será la fractura de tracción más fluencia de corte, porque ese es el más desfavorable. Y igual pues 775 es mucho menor que 15.000, porque de estos dos es el más desfavorable, lo multiplico por el phi y me da 15.269. Bueno, esos serían todos, para este caso en particular, estos serían todos los chequeos que habrían que hacerle a la conexión apernada por la ISC 360-10. Y esta sería, digamos, el cómo quedaría la conexión. Como su perno a la 325, su distancia relativa, la plancha, que le di un poquito más, ya daba un poquito menos de esto. Le di 7.50 hasta acá, 10 porque daba 8.33, 10 centímetros. Tenían los espacios porque la viga es bastante peraltada, y el 0,80 centímetros el espesor con su perno. Y bueno, y así, bueno, esta es una de tantas. Si se hiciera por acá la viga, la conexión por este lado, ya los cálculos variarían, se tendría que hacerse otro tipo, sería más, porque este es el alma. Entonces, como es una lámina, digamos, más delgada, se hace otro tipo de conexión, aunque en la práctica se acostumbra a colocarle aquí una plancha y hacer la conexión, pero se podría hacer directamente al alma, pero los chequeos son más estrictos y son un poquito más, son más numerosos. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Como pueden ver, bastante sencillo y práctico. Generalmente las conexiones se rigen solamente por la norma, buscamos los valores, los introducimos en la fórmula y vamos analizando los resultados. Ya con esto no me queda más que decirles, como siempre, invitarlos a suscribirse al canal, a darle like, a compartirlos, a comentarlos, y de esta manera pues seguir produciendo contenido de interés relacionado a la ingeniería civil. Y así, más nada que decirles, me despido de ustedes, hasta luego.